Buenos días a todos, a los que habéis resistido lo que se dijo en el mes de octubre, fundamentalmente. Hoy, 3 de diciembre, San Francisco Javier, vamos a empezar a ver el libro segundo, de su vida del Monte Carmelo, la obra de San Juan de la Cruz que estamos analizando este año. A algunos de vosotros os he distribuido un esquema. Ese esquema no lo vamos a seguir. He cambiado de pretensión y considero que ocupará el curso completo, mes por mes, aproximadamente, el analizar el libro. Voy a ir más despacio. Este libro segundo se divide en dos grandes partes. Una introducción que ocupa de los capítulos 1 a 7 del libro segundo. Y después otra segunda parte dedicada a la virtud teologal de la fe que ocupa de los capítulos 8 a 32. Mi pretensión es analizar hoy los capítulos 1 a 6 de la introducción de la primera parte y en la siguiente sesión, que será quizás a final de diciembre o quizás en enero, ya entrado el mes de enero, aún no lo sé, ya se avisará, analizaremos los capítulos 7, 17 y 22 del libro segundo. Por su importancia, los he querido tratar aparte. Después os seguiré diciendo cuál va a ser el esquema de la exposición. Los capítulos 1 a 7, de los que vamos a ver hoy, del 1 al 6, son una introducción a la noche activa del espíritu. Y si se me olvidó en el mes de octubre decirlo, no lo recuerdo, San Juan de la Cruz utiliza un símbolo, la noche, que utiliza en el poema que leí en el mes de octubre. Lo mejor que podemos hacer ahora mismo es dejar el poema aparte, porque entre Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura, las dos obras en las que pretende analizar ese poema, comenta en realidad las dos primeras estrofas y deja sencillamente mencionada la tercera. Y si mal no recordáis, el poema consta de 8 estrofas. El libro se centra, Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura, los dos en el símbolo de la noche, más que en el poema. Así que el poema lo dejamos aparte, aunque él lo quiera comentar, lo que le sale es un tratado. Pues bien, en los capítulos 1 a 7, lo que hace es una introducción a la noche activa del espíritu. En el libro de Noche Oscura tratará de la noche pasiva. Él distingue una noche activa y una noche pasiva. ¿Cuál es la diferencia? En la noche activa es la persona la que adopta una actitud dinámica frente a Dios. Se predispone, hace lo que está en su mano para unirse a Dios. Esa es la noche activa. La noche pasiva, que analiza en el libro de Noche Oscura, la acción es de Dios sobre la persona y la persona la sufre y la soporta, porque para ella es sufrimiento y sobre todo aguante. ¿Cómo? Con las virtudes teologales. Por eso el libro de Subida del Monte Carmelo es un tratado de las virtudes teologales. La introducción a la noche activa del espíritu consta de dos partes, de los capítulos 1 al 4 y de los capítulos 5 a 7. Y recordad que el capítulo 7 lo veremos en la siguiente sesión. Vamos a centrarnos en el capítulo primero. Mirad, la definición de qué es
la noche del espíritu, la tenéis en el segundo libro de su vida, capítulo 1, punto 1, que dice así. En esta segunda canción, veis que está queriendo comentar el poema, canta el alma la dichosa aventura, la noche es una dichosa aventura, que tuvo en desnudar el espíritu de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en lo espiritual, lo cual le fue muy mayor ventura, por la mayor dificultad que hay en sosegar esta casa de la parte espiritual y poder entrar en esta oscuridad interior, que es la desnudez espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales, solo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios. Vamos a analizar esta definición. Primero, desnudar el espíritu de imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad. Esto significa que hay más apego a los apetitos que a Dios. ¿Y de qué apetitos está tratando aquí? Como se trata de la noche activa del espíritu, estamos hablando de la parte esencial, central del alma, donde residen las tres potencias espirituales: entendimiento, memoria y voluntad. De la parte sensitiva del ser humano se ha hablado en el libro primero. Es lo que tocamos en el mes de octubre. Dice la definición al final: solo estribando en pura fe. Hay que advertir que aunque hable exclusivamente de la fe, en realidad se está refiriendo a las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Lo que diga en esta introducción se refiere a las tres. Por las tres se sube a Dios. Acordaros del dibujo del monte. Es la senda derecha que está en el centro. En el tercer párrafo de este segundo libro de su vida, capítulo 1, dice exactamente: por lo cual dice que iba disfrazada, porque llevaba el traje y vestido y término natural mudado en divino, subiendo por fe. Y así era causa este disfraz de no ser conocida ni detenida de lo temporal, ni de lo racional, ni del demonio, porque ninguna de estas cosas puede dañar al que camina en fe. ¿De qué va disfrazada el alma? Lo dice en la estrofa del poema, que va disfrazada. Pues va disfrazada de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Es un tema que desarrolla en el segundo libro de Noche Oscura, capítulo 21. Y con ese disfraz, es decir, revestida el alma de esas tres virtudes teologales, puede defenderse de los tres grandes enemigos del alma del hombre, que son mundo, demonio y carne. Esto puede quizás a más de uno hacerle sonreír, pero es una realidad constante. Mundo, lo mundano, nos aparta de Dios. La carne, lo sensitivo, los apetitos sensoriales, nos apartan de Dios. Y el demonio, que utiliza lo mundano y lo sensual. ¿Qué significa que la casa está sosegada? Algo que dice también en la estrofa. Pues lo tenéis en el segundo libro de su vida, capítulo 1, segundo punto, segundo párrafo. Y dice: y así dice que también salió por esta noche espiritual, estando ya su casa sosegada, es a saber, la parte espiritual y racional, de la cual, cuando el alma llega a la unión de Dios, tiene sosegadas sus potencias naturales,
y los ímpetus y ansias sensuales en la parte espiritual. Es decir, lo que está sosegado es el entendimiento, la memoria y la voluntad. Solo se requiere negación de todas las potencias y gustos y apetitos espirituales en pura fe. Recordad, fe, esperanza y caridad. Lo cual hecho, se junta el alma con el amado en una unión de sencillez y pureza y amor y semejanza. Es grande lo que se nos promete. En el capítulo 2, lo que habla es del símbolo de la noche y sus 3 grados. Mirad, en este capítulo 2 habla de una primera noche, la noche del sentido, que fue explicada especialmente en el capítulo 13 del primer libro de su vida, ya visto el 15 de octubre. Luego habla de una medianoche. Está utilizando la noche física en 3 grandes partes. De la medianoche, que es quizás la parte más oscura de la noche, la analiza en este segundo libro de su vida, capítulo 2, punto 2, y dice: es también más oscura que la primera, que la noche sensitiva, porque ésta pertenece a la parte inferior del hombre, a lo sensorial, y por consiguiente más exterior, quizás más fácil de dominar. Y esta segunda, de la fe, pertenece a la parte superior del hombre, a la más profunda, que es la racional, y por el consiguiente más interior y más oscura, porque la priva de la luz racional, o por mejor decir, la ciega. Dice que la fe ciega el entendimiento. Y la tercera noche la llaman la antelucana, es decir, el momento de la noche justo anterior al amanecer, próxima a la luz del día. Está analizada en el punto primero, tercer párrafo de este capítulo 2. Y dice, la tercera parte, que es el antelucano, que es ya lo que está próximo a la luz del día, no es tan oscuro como la medianoche, pues ya está inmediata a la ilustración e información de la luz del día, y esta es comparada a Dios, es decir, el alma en ese momento antelucano se está aproximando a la luz de Dios, ya la percibe, ya casi ve el amanecer, goza en cierta manera de parte de la iluminación divina. Vemos el capítulo 3. Dice en el capítulo 3, punto 1. La fe, dicen los teólogos, que es un hábito del alma cierto y oscuro. Y la razón de ser hábito oscuro es porque hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son sobre toda luz natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción. La luz de la fe, por su gran exceso, oprime y vence la del entendimiento, dice en el segundo párrafo. Quedaos con una cosa, aparenta ser noche, la fe parece oscuridad, pero en realidad es una gran luz, es una luz tan grande que deslumbra al entendimiento humano. Mirad, para tratar de explicar esto mejor,
he acudido a Santo Tomás de Aquino, que fijaos que en su vida utiliza un camino diferente del que siguió San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz siguió más el camino instintivo, el camino del amor. Santo Tomás de Aquino utilizó el camino de la razón. ¿Por qué? ¿Es mejor un camino que el otro? Más adelante lo veremos. Lo que quiero, sencillamente, es decir que los dos llegaron al mismo lugar y los dos amaron con la misma intensidad a Dios. Ahora voy a tocar un himno eucarístico compuesto por Santo Tomás de Aquino que habla de la fe. El Adoro te devoti. Así, para creer en la transubstanciación, por ejemplo, nos basta repetir con Santo Tomás de Aquino: te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. La fe entra por el oído. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Como veis, Santo Tomás de Aquino también parece decir que la fe oscurece el entendimiento. Y sin embargo, para llegar a Dios lo que utilizó toda su vida fue el entendimiento, fue un ejercicio de la razón. Continuamos con el capítulo 3. La identificación entre las virtudes teologales y la noche oscura. La tiniebla por exceso de luz, en cuanto que oprime y vence la del entendimiento. Es luz, es gracia aunque aparenta tiniebla. Esta idea es muy importante. Y dice en el punto 3, de esta manera es la fe para con el alma que nos dice cosas que nunca vimos ni entendimos en sí, ni en su semejanza, pues no la tiene, y así de ella no tenemos luz de ciencia natural, pues a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice. Pero sabémoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña, sujetando y cegando nuestra luz natural. Porque, como dice San Pablo, fides ex auditum. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, como si dijera: la fe no es ciencia que entra por ningún sentido, sino solo es consentimiento del alma de lo que entra por el oído. La fe es consentimiento del alma de lo que entra por el oído. ¿Por qué consentimos? ¿Por qué consentimos y cegamos nuestra luz natural? Eso es un acto libre del hombre. Porque nos fiamos de lo que oímos de Dios. En el fondo, porque amamos, ya que Dios nos infunde su amor. En el punto 4 de este capítulo 3, San Juan de la Cruz comenta el libro de Isaías en su capítulo 7, versículo 9, que dice: si no creéis, no entenderéis. Fijaos que establece este versículo de la Biblia aparentemente una paradoja, porque acabamos de decir que la fe oscurece el entendimiento. Y aquí se nos dice: si no creéis, no entenderéis.
San Juan de la Cruz dice: mas esta de la fe sin la luz del entendimiento se alcanza. Esta cuestión, que es importante, aquí la dejamos apuntada, no resuelta. Solamente quiero deciros que para San Juan de la Cruz, la clave del encuentro con Dios es enamorarse de Él más que entenderle. Es quererle más que conocerle hasta lo profundo, porque Dios es insondable. Pero sí lo podemos amar. Lo podemos amar cuando Él nos infunde su amor. Es el primero que ama. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y el punto 5 es un comentario, estamos todavía en el capítulo 3, un comentario al Salmo 18, versículo 3. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Os recomiendo que os leáis ese Salmo 18 entero, que es una auténtica maravilla. Mirad la interpretación de San Juan de la Cruz. Admirable cosa es que siendo tenebrosa alumbrase la noche. Esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el alma, la cual es también noche, pues en presencia de la fe, de su luz natural, queda privada y ciega, con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del alma, porque así convenía que fuese semejante al maestro el discípulo, porque el hombre que está en tiniebla no podía convenientemente ser alumbrado sino por otra tiniebla, según nos lo enseña David. David canta los salmos, diciendo: el día rebosa y respira palabra al día, la noche muestra ciencia a la noche. Es otra traducción. Del día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Y aquí tenéis la interpretación que él hace, que hablando más claro quiere decir el día, que es Dios, en la bienaventuranza, donde ya es de día, a los bienaventurados ángeles y almas que ya son día, les comunica y pronuncia la palabra, que es su Hijo, para que la sepan y la gocen. Y la noche, que es la fe, en la iglesia militante, es decir, en los que peregrinamos todavía en esta tierra, donde aún es de noche, muestra ciencia a la iglesia y por consiguiente a cualquier alma, la cual le es noche, pues está privada de la clara sabiduría beatífica y en presencia de la fe, de su luz natural, está ciega, pero la noche a la noche se lo susurra. ¿Qué le susurra? La misma gloria. Pasemos al capítulo 4. Cegarse también en lo espiritual. Mirad, en el punto segundo párrafo, se nos dice: digo pues que el alma, para haberse de guiar bien por la fe a este estado, no sólo se ha de quedar a oscuras, según aquella parte que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal, que es la sensitiva e inferior, la que hablamos en octubre, de que habemos ya tratado, sino que también se ha de cegar y oscurecer también según la parte que tiene respecto a Dios y a lo espiritual, que es la razón y superior, de que ahora vamos tratando. Porque para venir un alma a llegar a la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y transponerse a todo lo que contiene su natural,
que es sensitivo y racional, porque sobrenatural, eso quiere decir que sube sobre lo natural. Muy importante es también el tercer párrafo de este mismo punto. Pero de todo se ha de vaciar como sea cosa que puede caer en su capacidad, de manera que, aunque más cosas sobrenaturales, esto es importantísimo, vaya teniendo, que le va maravillando, y Dios se lo concede, siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscuras, así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola por guía y luz, y no arrimándose a cosas de las que entiende, gusta, siente e imagina. Porque todo ello es tiniebla que la hará errar, y la fe es sobre todo aquel entender y gustar y sentir e imaginar. Es más importante la fe, la virtud teologal, a oscuras, que las propias experiencias sobrenaturales que el alma tenga por regalo de Dios. No quiere decir que esto no sea importante, que no sea un empujón para el alma. Lo es. Lo que no debe es apropiarse. Mirad, vamos a ver el punto tercero, que complementa lo que aquí decimos. El ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo de ciego. El mozo de ciego es el director espiritual, sino que por un poco que ve, piensa que por cualquier parte que ve, por allí es mejor ir, porque no ve otras mejores. Y así puede hacer errar al que le guía y ve más que él, porque, en fin, puede mandar más que el mozo de ciego. Mucho cuidado, hay que obedecer. Y así el alma, si estriba en algún saber suyo, o gustar o saber de Dios, como quiera que ello, aunque más sea muy poco y disímil de lo que es Dios para ir por este camino, fácilmente yerra o se detiene, porque no sé querer quedar bien ciega en fe, que es su verdadera guía. ¿Qué es lo que evitamos cuando no nos apropiamos de esos gustos espirituales? Cuando no nos podemos olvidar de ellos, ciertamente. Son el punto de partida, quizás, lo que nos impulsa, lo que nos anima, lo que nos mantiene en la noche de la fe. Pero debemos centrarnos en la noche de la fe y fiarnos del guía espiritual. ¿Por qué? Porque si no, podemos creernos, si gozamos de esas experiencias espirituales, puede ser que seamos personas que no las gocemos y nos mantengamos toda la vida sencillamente en fe, pero si eso ocurre y nos tenemos un sentido de propiedad sobre esos gustos, caemos fácilmente en la soberbia, en creernos seres especiales, escogidos por Dios. Y no, todos somos queridos por Dios. Puede que Dios conceda esas gracias espirituales a algunas personas y no porque sean las mejores, sino quizá porque son las que más lo necesitan. En definitiva, si nos dejamos guiar, obedecemos y nos quedamos a oscuras en la fe, dejamos de caer en la soberbia. Entramos con ello en la segunda parte, capítulo 5 al 7, volviendo a advertir que el capítulo 7 lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Por qué? Por su importancia. Porque no se puede resumir el capítulo 7 al final de una charla. Y he preferido unirlo a los otros dos
que son el centro del libro segundo de Subida del Monte Carmelo. El esquema de los capítulos 5 a 7 es el siguiente. En el capítulo 5 habla de la unión del alma con Dios. En el capítulo 6 de las virtudes teologales y en el capítulo 7 de Jesucristo. Unión del alma con Dios. Entramos en el capítulo 5. Utiliza un esquema. Los puntos 1 y 2 del capítulo hablan de la unión total y permanente, que es en la que se centra la unión del alma con Dios total y permanente. En el punto 3 nos dirá que hay 3 niveles de unión total. Ahora lo vamos a ver. Y en los puntos 4 y 5 nos dice que es un don desarrollado por amor y pureza. ¿Qué es la unión total y permanente? Es la unión en la sustancia del alma y en sus potencias, entendimiento, memoria y voluntad. Bien. Dice en el punto 2 de este capítulo 5, ahora solo trato de esta unión total y permanente según la sustancia del alma y sus potencias, en cuanto al hábito oscuro de unión, es decir, en cuanto a la fe, porque en cuanto al acto, después diremos con el favor divino cómo no puede haber unión permanente en las potencias en esta vida, sino transeúnte, es decir, la unión absoluta es la beatífica. Para entender, pues, cuál sea esta unión de que vamos tratando, es de saber que Dios, en cualquier alma, aunque sea la del mayor pecado del mundo, mora y asiste sustancialmente. Y esta manera de unión es la unión natural, siempre está hecha entre Dios y las criaturas todas, en la cual les está conservando el ser que tiene, es decir, los mantiene con vida. De manera que si de ellas de esta manera faltase, luego se aniquilarían y dejarían de ser. Esa es la primera de los 3 niveles de unión. Luego está la unión sobrenatural, cuando hay semejanza de amor. Ya no es solo que Dios mantiene en vida a la persona, es que hay semejanza de amor. Las dos voluntades están conformes. Veamos el punto 3, infine. Cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor. Y dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 3, versículo 5, el que no renaciere en el Espíritu Santo no podrá ver este reino de Dios. Pura transformación por participación de unión, aunque no sustancialmente. Aquí volvemos a Santo Tomás de Aquino, que nos define qué es esa unión por participación. Las criaturas por esencia no pueden llegar a conocer a Dios de un modo completo, pero de modo imperfecto se puede conocer analógicamente. La analogía se basa en la semejanza que tenemos con Dios a partir de la participación. Esto que describe Tomás de Aquino con los conceptos de participación y analogía es el camino de la razón. Ahora bien, Dios puede divinizarnos por pura gracia. Esto también lo terminó afirmando Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino
siguió toda su vida el camino de la razón, ya lo he dicho, por la sencillísima razón de que era el que mejor se le acomodaba a él, y Dios siempre busca a la persona adaptándose a ella. Pero terminó recibiendo gracias místicas. En concreto, hay una fecha clave, próxima a la fecha de su muerte. El 6 de diciembre de 1273. Santo Tomás de Aquino muere unos meses después, el 7 de marzo de 1274. ¿Qué ocurrió ese 6 de diciembre, día de San Nicolás? Pues lo dice él. Lo confiesa a su secretario personal. Después de lo que el Señor se dignó revelarme el día de San Nicolás, todo lo que he escrito parece como paja para mí. Casi había terminado la Suma Teológica. Y por eso no puedo escribir ya nada más. La cita la he tomado de una audiencia general de Benedicto XVI dedicada a la figura de Santo Tomás de Aquino. La podéis ver en la página web del Vaticano. Esa audiencia general, y perdonadme que os la busco para citarla bien, tiene fecha de 2 de junio de 2010, en la Plaza de San Pedro. Os recomiendo que os la leáis, no es muy larga. Pasamos al capítulo 6 y último. Inducción de la noche activa espiritual por las virtudes teologales. Con esto terminamos de comprender cuál es la clave de toda la obra. Son las 3 virtudes teologales las que producen este vacío o noche necesario para la unión. El entendimiento se vacía por la fe, la memoria se vacía por la esperanza y la voluntad se vacía por la caridad. La fe es vacío y oscuridad en el entender humano. Hemos estado hablando casi toda la sesión de ello. La esperanza es vacío de toda posesión. Con el tiempo y leyendo la obra veremos que nos apegamos sobre todo a los recuerdos. Y dirá San Juan de la Cruz que esperamos lo que no poseemos. Y la caridad es vacío y desnudez de todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios. Es importante subrayar que esto no es un no amar, sino un modo de amar completamente nuevo. Es un amar en forma de entrega y servicio, no de apropiación, que es a lo que tendemos los seres humanos. Tendemos a apropiarnos de las cosas y de las personas. La queremos para nosotros. Pues no. Vaciarse de ese amor y amar, terminar amando como ama Dios, en entrega y servicio. Hay en este capítulo 6 una cita de la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, importante, que dice: la fe es sustancia de las cosas que se esperan. Hay un comentario de Juan de la Cruz en el segundo párrafo infine de este capítulo. Os lo voy a leer. La fe es sustancia de las cosas que se esperan, y aunque el entendimiento con firmeza y certeza consiente en ellas, no son cosas que al entendimiento se le descubren, porque si se le descubriesen, no sería fe.
la cual, aunque le hace cierto al entendimiento, no le hace claro, sino oscuro. Pues de la esperanza no hay duda, sino que también pone a la memoria en vacío y tiniebla de lo de acá y de lo de allá. Porque la esperanza siempre es de lo que no se posee, porque si se poseyese, ya no sería esperanza. De donde San Pablo dice: la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, esto es, lo que posee, ¿cómo lo espera? Luego también hace vacío esta virtud, pues es de lo que no se tiene y no de lo que se tiene. Hay un comentario a este mismo versículo de la carta a los Hebreos, en una encíclica de Benedicto XVI dedicada a la esperanza, la Spe Salvi. No me da tiempo a comentarlo, ni siquiera a leerlo. Os lo recomiendo. Es el punto 7 de la encíclica. Si alguien tiene duda sobre ese comentario, que me pregunte. Mi correo electrónico queda en la sacristía, está allí. Me podéis preguntar lo que queráis a través del correo electrónico, que os prometo una respuesta. Por último, la caridad implica amar a Dios por encima de todo. Esto lo tenéis en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 33. Resumiendo, Juan de la Cruz distingue, enumera, clasifica y da función distinta a fe, esperanza y amor. Pero no nos confundamos, las une estrechamente en una sola, el amor. Creemos, nos fiamos, porque amamos a aquel del que nos fiamos. Esperamos en el que creemos porque le amamos. Y en definitiva, amamos al amado. Hasta aquí la sesión de hoy, día de San Francisco Javier. O a finales de diciembre o a primeros de enero, si Dios quiere, tendremos otra sesión que, como os repito, centraremos en el capítulo 7, que ya os recomiendo que os leáis despacio, es bellísimo, dedicado a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El capítulo 17 y el capítulo 22, los tres de este libro segundo. Muy buenos días.